En la tierra roja de la Facenda Santa Cruz, el viento sabía a café y a secretos. Las mañanas olían a humo y a granos recién trillados. Las tardes olían a jazmines junto a las ventanas cerradas de la casa grande. En ese lugar, el coronel Teobaldo gobernaba con la certeza del que cree tener todo bajo su mano. La contabilidad de las cosechas, el nombre de cada criado, el peso exacto de su fortuna. Sin embargo, había algo que el coronel no sabía medir ni comprar. Aquello que duele cuando se intenta poseer y no se puede. La intimidad, el afecto que no se rinde a órdenes. La señora lo supo. Supo que el esclavo era diferente. Y esa diferencia, más que un crimen, sería el inicio de la violencia que vendría. La casa grande se erguía como un tribunal de madera y telas pesadas. Los corredores eran largos y quedos. Una red de sombras se tejía entre cortinas de lino y retratos que miraban con orgullo desgastado. Dona Constancia, joven de porte frágil y rostro que a menudo cerraba los labios para contener la soledad, vivía en ese recinto de mármoles humanos. Sirvientes que circulaban con pasos calculados, miradas que se apartaban en el momento en que ella entraba. Su existencia no era de absoluta miseria. Tenía atenciones, vestidos, habitaciones a donde huir. Pero dentro de esa abundancia, había un vacío que parecía crecer como sombra al atardecer. Firmino llegó a la casa como muchos otros. Cuerpo encadenado a una historia que no era suya. Manos que habían aprendido a abrir surcos en la tierra, y sin embargo, ojos que no habían perdido la curiosidad. Tenía una piel de tono más claro que la media del Pezual da Sensala, una voz que no gritaba a la vez, y una discreta inclinación hacia los libros. Lo llamaban para hacer cuentas, reparar letras en facturas, y pronto quedó al cuidado de la casa grande, de las cuentas, de las cartas, de las horas muertas donde a alguien le convendría una voz civilizada. No hubo una escena dramática que marcara el inicio entre Dona Constancia y Firmino. Fue un conjunto de instantes que encendieron algo prohibido. Una lectura compartida entre los estantes polvorientos de la pequeña biblioteca. Un acordeón de palabras que solo ellos dos oían. La poda de rosales en el pomar. Dedos que apartaban espinas con la suavidad de quien viaja cansado. La noche en la que una cortina mal cerrada dejó pasar la luna. Y se encontraron conversando como si el mundo fuera otro. Lo que empezó como compañía se volvió alianza. Leer en voz alta, comentar versos, intercambiar silencios que decían tanto. La sombra de la soledad se transformó en un espacio para respirar. Ella tenía miedo, lo sabía y lo ocultaba. Miedo de la exposición, miedo de la ira que no perdona. Él, sin embargo, se comportaba con una dignidad que no encajaba en la lógica de la casa. No suplicaba ni se sometía a gestos de humillación gratuitosa. Firmino era discreto en el afecto, un roce que no pedía nada a cambio, una paciencia de quien entiende que el tiempo es el recurso más valioso. Dicen que hubo un primer beso en el corredor de servicio, entre baldosas rugosas y el rumor del río cercano, cuando la precaución se rindió a la necesidad de tocar. No fue un arrebato, fue un reconocimiento. Dos cuerpos que, aún en la adversidad, querían confirmarse humanos. La comunidad de la Sensala, esa voz colectiva que observa, que oye, que guarda, percibió el cambio antes que nadie. Susurros como briznas se hicieron eco entre las paredes estrechas. ¿La señora y el letrado? ¿Y el coronel lo sabe? Las mujeres mayores que barrían la cocina, los muchachos que reparaban los cercos, los hombres que conducían los bois, todos prestaron atención no por el interés en el escándalo, sino porque sabían que una verdad así podía significar castigo para alguien que ya vivía encadenado. El afecto en secreto era un riesgo que pesaba sobre la comunidad entera. El coronel, poderoso y observador, no era un hombre ciego. Era un hombre que prefería que ciertos asuntos le llegaran ya formateados, con culpa clara. Pero los afectos clandestinos no obedecen a formatos. Al principio vio sombras donde no era preciso. Una mirada más larga, una carcajada que se prolongaba. Las habladurías que circulaban en la venta del pueblo y en las tertulias de los militares alimentaron su inquietud. El capitán Durval,
hombre de lengua afilada y costumbres de sembrar duda, soltó un comentario en una comida. La insinuación fue como una piedra al estanque. Las ondas llegaron pronto a la casa grande. Teobaldo comenzó a mirar a Firmino con otros ojos, ojos que buscaban fisuras o pruebas. Empezó, lentamente, a poner a prueba la fidelidad de lo que creía su. El embarazo apareció como un signo que no supieron interpretar de la misma manera. Para Constancia, la noticia fue una mezcla de júbilo y terror. Para Firmino, una confirmación del vínculo que se había formado en secreto. Para el coronel, la verdad que le era intolerable. Las noticias sobre la mujer que esperaba no esperaron a las conclusiones del corazón. Las bocas de la casa debieron pronunciar su sospecha. Las voces en las ensalas se contrajeron en tensión, porque cuando un cuerpo esclavizado es señalado como paternidad, las consecuencias tienden a ser la venta, el traslado, la ruptura. La vigilancia se volvió una atmósfera. Pequeños gestos se transformaron en señal de culpa. Una cuchara mal colocada en la mesa. Una mirada que se demoraba demasiado en la siesta. El coronel empezó a ordenar inspecciones veladas. Firmino era llamado para responder preguntas sobre las labores, sobre sus noches. Los hombres de la casa preguntaban, con un temple falso de cortesía, si había irregularidades. En los jardines, las conversaciones en voz baja del personal de la casa se mezclaban con los sollozos silenciosos de quien no tenía nombre en los documentos oficiales. La tensión alcanzó punto de ebullición en un mediodía de visita. La casa se llenó de invitados, hombres con colores de pantalones y sombreros que marcaban su rango, y conversaciones con un dejo de orgullo por la prosperidad visible de la facenda. El coronel, con la mandíbula apretada, recibió a los comensales con formalidad. El capitán Durval, cuyo humor no era sutil, soltó un comentario punzante sobre la familia y sobre la honra que debe preservarse. Un murmullo fue abriéndose como una grieta en el menaje fino. Los criados se movían con presteza y a la vez con una rigidez que anunciaba lo que se acercaba. El almuerzo fue un escenario. Los platos pasaban con destreza, el vino corría, las palabras eran cuchillos envueltos en servilletas. Teobaldo, que había intentado contener la sospecha con órdenes racionales, ya no pudo sostener la calma. Llamó a Firmino al centro del salón como si hiciera una prueba de su autoridad, y en esa convocatoria pública, puso a prueba la posibilidad de poseer lo que no se puede poseer. La verdad del vínculo entre dos personas. La fila de esclavos fue formándose en el patio como parte de un ritual de humillación institucional. Inspecciones bajo la mirada de los invitados, comentarios mordaces, dedos que señalaron lo que la casa quería convertir en espectáculo. La confesión de Constancia no fue el resultado de un arranque de orgullo, sino el colapso de quien ya no soportaba vivir en una mentira que quebraba su alma. Se levantó con la salida de un rumor más, y en voz que tembló, dijo lo que el coronel temía, que el niño que llevaba en su vientre había sido engendrado por Firmino. El silencio posterior fue como una caída de telón entre los presentes. Los invitados quedaron con la palabra atorada. Algunos miraron al coronel, otros miraron a la esposa con curiosidad mezquina. La declaración, simple y terrible, transformó el espacio en una pequeña tragedia. La justicia del coronel fue veloz y brutal. No hubo tribunal, solo la lógica de su dominio. Firmino debía ser vendido, apartado, castigado. El niño, en cambio, sería retenido como heredero legítimo del linaje, borrando con su crianza la memoria de su padre. Teobaldo, con la mirada que se endurecía, pronunció la sentencia. Vendería a Firmino hacia las minas, a la distancia donde la supervivencia se mide en jornadas y en peso de los cuerpos. Al niño lo quedaría criando en la casa grande, como un hombre que cuidaría su imagen. Para Constancia, el castigo fue otra forma de prisión, etiquetada por su propio acto de verdad. Su libertad quedaría reducida a una monja laica, cuidando la reputación y pagando una deuda que nadie había calculado. En el patio, los gritos fueron contenidos, pero el dolor era audible en cada gesto. Los hombres que se presentían dueños temporales de la transacción, hicieron los trámites con desenvoltura mercantil. Cajas, papeles, billetes.
Firmino fue tratado como mercancía en una subasta que no quería su historia. Colocarle un precio era negar su nombre. El viaje hacia Minas fue descrito por quienes lo vieron partir con retazos de memoria. Un convoy de cuerpos que se alejaba como una columna de sombra. La fazenda quedando pequeña. La casa grande cerrándose como si la verdad quedase atrapada entre sus muros. Durante el trayecto, Firmino afrontó la brutalidad del traslado, el cansancio, la falta de abrigo, la amenaza del silencio que busca anular la memoria. No hubo escenas pornográficas de violencia. La violencia presente fue la que golpea el espíritu y desordena los días. Incomodidad constante, trabajos exacerbados, la sensación de que todo lo anterior había quedado destrozado por una lógica de lucro y castigo. Sin embargo, su alfabetización y su capacidad de articular una voz interior le dieron herramientas para resistir. Encontró maneras de ayudarse a sí mismo y a quienes le rodeaban. Prosternarse no era una opción permanente. La resistencia de Firmino fue discreta y humana. Pequeñas estrategias, compañerismo, lecturas furtivas de notas intercambiadas con manos amigas. Los años en Minas no anularon del todo su nombre. Aprendió el modo de sobrevivir con la astucia de quien sabe que el cuerpo puede ser doblegado, pero la memoria no. En las horas muertas, cuando la noche era lo único que ofrecía anonimato, Firmino recordaba las lecturas en la biblioteca, el tacto de la mano de Constancia entre los rosales, el olor del café en Santa Cruz. Esos recuerdos eran una tregua, un alimento que nadie podría comprar. En uno de los taludes del camino hacia las minas conoció historias de quilombos, lugares donde la comunidad se sostenía contra la esclavitud, donde los nombres se pronunciaban sin servidumbre. Esas escuchas eran fragmentos de esperanza. La decisión de escapar no fue una certidumbre inmediata, sino una estrategia que se fue formando en su interior como una semilla que crece en silencio hasta romper la tierra. La fuga fue azarosa y heroica a la vez. No fue una epopeya de películas, sino una sucesión de rendijas aprovechadas. Una noche de lluvia donde los guardias se adormecieron, la ayuda de un caminante que conocía rutas furtivas, la decisión de poner un paso detrás del otro, hacia un territorio donde la libertad fuera posible, en la medida de la comunidad. Llegó al quilombo como quien regresa a la propia voz, cansado, con cicatrices, pero con la dignidad de quien no permitió que su historia fuera reducida a un número. Allí fue recibido con cautela y solidaridad. Los habitantes del quilombo reconocieron en él, no al Salvador, sino a un hombre que llevaba su propio peso de sufrimiento, y su capacidad de entregar trabajo y afecto. Mientras Firmino reconstruía un pedazo de existencia, la fazenda Santa Cruz comenzó a transitar por la decadencia. La tierra, que antes daba fruto en abundancia, fue mostrando señales de abandono. La selva reclamó partes del cafetal, las casas de colonos se vaciaron, los muros se agrietaron. El coronel, que había creído que la disposición de cuerpos aseguraba su perpetuidad, envejeció con la tensión de quien se sabe atrapado por un gesto que no puede deshacer. Dona Constancia, por su parte, vivió marcada por su verdad. La presencia del hijo, Teobaldo Jr., que creció envuelto en el protocolo del heredero, fue igualmente una condena para ella. La maternidad que había reconocido públicamente, se le convirtió en un recordatorio perpetuo de lo que los cimientos de la casa no pudieron comprar: la pertenencia del afecto. Teobaldo Jr. creció sin conocer la raíz de su sangre. Fue criado con la idea del linaje, con la etiqueta de la herencia. La fazenda intentó, con sus escuelas y sus tutores, borrar las coincidencias que podrían delatar la verdad. La comunidad hablaba poco en voz alta. La memoria se volvió sutil. Nombres, canciones, pequeñas marcas. En los corredores de la casa, se decía en voz baja que el niño heredó los ojos de la casa, como si los ojos pudieran ser propiedad. Años más tarde, cuando Firmino ya era un hombre curtido, la fazenda parecía un cadáver que no terminaba de deshacerse. Las deudas se multiplicaban, algunos capataces huyeron, otros vendieron las mejores tierras. El coronel envejeció con la misma dureza que lo había hecho prudente en su juventud, pero el tiempo le robó lo que la ansiedad no pudo quitar: el control total. No hubo una gran caída espectacular. La ruina fue paulatina, hecha de negligencias y malas cosechas,
de la pérdida de una mano de obra que, aunque explotada, garantizaba su expectativa de riqueza. Firmino, desde su refugio en el Quilombo, se enteró de la lenta ruina por las rutas que aún llevaban noticias. Un vecino que viajaba con café, una carta desde un pariente, rumores que el viento decidió dejar en la bocacalle. Su escape no fue un paso hacia la epopeya de la venganza, sino hacia la recuperación de su nombre. En el Quilombo ayudó a formar redes, a transmitir lo que sabía de letras, a un pequeño grupo que trabajaba la tierra con dignidad. Su amor por Constancia quedó desperdigado entre sus recuerdos. No buscó volver para ajustar cuentas. La dignidad que conservó le prohibía usar su vida para agravar heridas. La memoria, sin embargo, no se fue con él. Se quedó en la facenda, en las grietas de los muebles, en una cuna que nadie usó. Los testigos permanecieron, viejos capataces que murmuraban en las tabernas, mujeres que guardaban canciones con nombres a medias, niños que aprendían lo que sus mayores no decían. Cuando la casa buena empezó a mostrar el abandono, los habitantes antiguos comenzaron a susurrar la verdad entre sombras. La palabra diferente, lanzada con desprecio por los que no comprenden el afecto, el silencio que no se deja. La memoria colectiva se reunió de forma clandestina para no desaparecer. Un canto compartido en la senzala al atardecer, una inscripción rústica en la base de un árbol, un tejido con colores que recordaban la presencia de aquellos años. Dona Constancia vivió su vejez dentro de una prisión de vidrio. No fue castigada con látigos ni con cadenas, sino con la necesidad de sostener la apariencia y con la punzada diaria de la memoria. Su vida quedó reducida a un ritual de compensaciones, asistencia a los invitados, visitas a la iglesia, sonrisas medibles. Nunca hubo arrepentimientos públicos que corrigieran lo hecho. Las penas que sufrió fueron privadas y profundas. Algunos decían que su mirada se había quedado en la esquina donde había sabido que el amor no se deja ordenar. Otros pensaban que la confesión de su corazón la había liberado de algo. La verdad es más compleja que eso. Nadie sale indemne de romper un código que sostiene un mundo entero. El coronel murió en una cama que parecía el trono de un viejo estado. Su herencia quedó a medias, dividida por deudas y por la imposibilidad de sostener un modelo que ya no respondía a las necesidades del tiempo. Teobaldo Jr. heredó títulos y relaciones, pero no la verdad. Creció como un hombre con nombre de heredad y sin memoria de la sangre que lo cruzaba. Vivió en una casa cada vez más grande y cada vez más vacía. La facenda se transformó en ruina. Los corredores llenos de polvo, las cortinas gastadas, las baldosas que un día conocieron pasos apresurados, ahora crujían bajo las lluvias. Las ruinas son una forma de lectura, guardan la historia en restos, un ángulo de balcón derruido, una escalera que lleva al silencio, lianas que trepan por las paredes. Los que habían sido esclavizados recordaban de otra manera, lo que para unos era caída, para otros era un mapa de ciclos donde la opresión se repetía. La memoria de Firmino y de la comunidad que resistió encontró formas de persistir. En un rincón del territorio, había todavía una rama de rosal cuyo esqueje había venido de los días en que Firmino y Constancia podaban juntos. Quien lo contaba lo hacía a media voz, con la ternura de quien entiende que la memoria se conserva en los pequeños actos. La historia de Santa Cruz no apareció en los libros de cronología oficial. No era un dato que convenía a los relatos que celebran figuras de poder. Pero la verdad subsistió en relatos orales, en nombres que se repetían en canciones, en la forma en que los ancianos enseñaban a sus nietos a no aceptar la dominación. La memoria era una antología de fragmentos. El gesto de cierta mujer que plantó una flor para marcar el lugar donde una primera confesión fue hecha. Una tela bordada que llevaba las iniciales de Firmino ocultas entre flores. La receta de un pan que había ganado sabor por manos que habían conocido tanto la piedra como la caricia. No hubo un final de ópera. La justicia, esa que algunos imaginan como una esfera que se inclina de pronto, no tocó a todos por igual. Firmino quedó libre en el sentido más esencial. Rescató su capacidad de decidir, de crear comunidad, de nombrarse de nuevo. No obstante, su victoria no borró el sufrimiento ni la pérdida de años, ni devolvió lo vendido.
La facenda cayó en manos de la decadencia y quedó para la memoria, un monumento silencioso a una era de economía, fundándose sobre cuerpos. Teobaldo Jr. vivió una vida de apariencias. Su pecho pudo no haber conocido la verdad que tantas voces callaron por miedo. La señora supo que el esclavo era diferente. Y esa diferencia fue, paradójicamente, lo que el coronel no pudo comprar o destruir. La capacidad de cuidar y de elegir, la dignidad que no se somete a registro. El coronel tenía poder, había acumulado objetos y nombres. But there was one thing that power could not take. The inner truth of a human bond. Esa conciencia es la que, muchos años después, sigue presentando un desafío para los herederos del silencio. Hoy, quien camina por las ruinas de Santa Cruz quizás encuentre pocas huellas visibles. Sin embargo, la tierra conserva memoria en otra escala. Las raíces han aprendido a tragarse los cimientos, las hiedras cubren lo que fue la sala de recepciones, y en las noches de lluvia se oye el rumor de la cosecha que una vez fue. Los ancianos del lugar siguen contando la historia en voz baja. La señora que reconoció su verdad, el esclavo que fue vendido, el niño criado como heredero. Estas narraciones no buscan castigar a los descendientes, ni reabrir heridas por placer. Buscan mantener vigilantes las conciencias para que la repetición no encuentre siempre los mismos pilares. La voz colectiva de la senzala, esa que mira, que registra, que transmite, sigue viva en los que aprendieron a mirar de otra forma. Dicen que algunos bloques de piedra todavía llevan marcas que podrían interpretarse como iniciales, o como mapas de un tiempo que no se resigna. Otras memorias se guardan en canciones que ya nadie sabe de dónde vienen, solo que se cantan cuando hay necesidad de recordar quién se fue y quién quedó. La práctica de recordar es en sí misma una forma de justicia, aunque parcial. Mantener a los nombres lejos del olvido. Recordar no es simplificar. Es preservar la complejidad de un tiempo en el que lo íntimo chocó con lo público, del amor que no cabía en contratos, de la mentira que se impuso como ley. Es entender que la humanidad de Firmino y de muchos como él no era una anomalía que el coronel podía corregir. Era, por el contrario, una razón para que la comunidad los reconociera como personas plenas. No hay misericordia en los actos de poder que intentan borrar historias, pero sí hay resistencia en los pequeños gestos que las mantienen vivas. Si esta historia te conmovió, y crees que la memoria de lo que allí pasó debe seguir sonando, suscríbete, y deja un comentario con alguna historia local que te haya pasado, o que hayas escuchado. Compartir es una forma de que el olvido no gane terreno. El episodio de Santa Cruz no enseña una lectura única. Muestra cómo el poder intenta organizar el mundo para que la opresión parezca natural, y cómo, en cambio, la dignidad humana se resiste. Firmino no fue un héroe sin matices, fue un hombre que supo elegir la dignidad en medio del destierro. Dona Constancia no fue una mártir ni una villana. Fue una mujer que confesó su verdad en un mundo que castigaba esa sinceridad. Y el coronel fue un hombre para quien la economía y la reputación valían más que la verdad. Hoy, cuando el viento atraviesa las ruinas, parece que trae consigo un lenguaje hecho de memoria. Pequeñas narraciones que se repiten en distintos pueblos sobre mujeres y hombres que se animaron a decir lo que pensaban. En algunas familias todavía se canta la canción que, según se cuenta, alguien compuso en la senzala cuando Firmino partió. El estribillo no habla de grandes batallas, habla de nombres y de flores, de rosales cuya poda recuerda un tacto que nadie debía mandar. La historia no termina en la fuga ni en la ruina, no termina con la venta, ni con el silencio oficial. Sobrevive en quienes siguen pronunciando los nombres que la historia mayor intentó borrar. La verdad no siempre llega con tribunales, a veces llega en la mano que sostiene un trozo de pan, en la lectura compartida bajo la lluvia, en el hilo de un bordado que conserva iniciales a media voz. Firmino encontró, en la noche clandestina del Quilombo, el modo de reconstruirse y de enseñar a otros a sostener su palabra. Su victoria fue personal y colectiva a la vez, limitada, pero real. La memoria, por eso, no es una reliquia. Es una práctica que se ejerce en comunidad. Contar, escuchar y repetir. Es el acto de indicar a un nieto
el lugar donde estuvo la casa grande, y decirle, en voz baja, que allí hubo personas que amaron y que fueron castigadas por ello. Mantener esa práctica es, a su manera, una forma de reparación que no borra el daño, pero lo nombra y lo confronta. Que la frase que lo resume vuelva hoy. La señora supo que el esclavo era diferente, y en esa diferencia encontró su verdad. El coronel tenía poder, pero no eso. Esa afirmación no es un lamento estético, es una advertencia. Donde hay poder sin límites, el primer gesto de defensa cultural es recordar. Contar lo que pasó en Santa Cruz es devolver nombres a la memoria. Compartir esta historia con otros es una forma de honrar a quienes fueron silenciados y de recordar que la dignidad humana no se compra ni se vende. Si crees que estas memorias deben seguir vivas, compártela con alguien interesado en la memoria histórica. Difundir estas voces es mantener vivas las enseñanzas del pasado, para que no se repita la gratuidad del sufrimiento.